Cuando aparece Pomni dentro del circo digital, me gustó una referencia que podemos notar y es que se le da un nombre nuevo, ¿verdad? Cuando perdemos nuestra identidad muchas veces perdemos algo que es muy valioso porque nos ayuda a saber tomar decisiones. No hay que tenerle miedo a la muerte, sí, porque la muerte simplemente es un cambio de estado que vamos a pasar todos por ese cambio de estado. Lo que realmente importa es lo que hayamos hecho. Gacele. Aviso importante. Las ideas, interpretaciones y opiniones expresadas en este video son de carácter personal y no representan la posición oficial de la Iglesia, de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Este contenido busca fomentar el estudio, la reflexión y el respeto hacia las doctrinas del Evangelio restaurado. Invitamos a todos a examinar todo a la luz del Evangelio restaurado, a retener lo bueno y a recordar que la doctrina oficial se establece por medio de las escrituras canónicas, las declaraciones unánimes de la primera presidencia y el quórum de los 2 apóstoles, y los mensajes actuales de los profetas vivientes. Imagina por un momento que despiertas en un lugar extraño. Ya no recuerdas quién eres. Recibes un nombre que no escogiste y a partir de ese momento tu vida se convierte en un espectáculo para entretener a un ser que se hace llamar Dios. Vives rodeado de colores, luces y juegos que al principio parecen divertidos, pero pronto descubres que todo es un circo del que no puedes escapar. Tu identidad se diluye, tus recuerdos se borran y la muerte no es más que una desaparición sin sentido. Esa es la premisa del asombroso Circo Digital, una serie que más allá de su estética llamativa y su humor extraño, encierra preguntas profundas sobre la vida, la identidad, el propósito y hasta sobre Dios mismo. Pero lo que más me llama la atención es que aunque esta historia parece absurda y distópica, en realidad funciona como una antiparábola espiritual moderna. Jesús enseñaba con parábolas para revelar verdades eternas. En cambio, el circo digital nos muestra lo que pasa cuando esas verdades se distorsionan. Allí vemos un Dios que no ama, una vida sin propósito, una muerte sin esperanza. Y justamente el contraste entre ese mundo ficticio con el Evangelio de Jesucristo, podemos descubrir con más claridad quiénes somos realmente, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos después de la muerte. Bienvenidos a ese nuevo video de Gazellen. Tenemos un invitado especial el día de hoy. Hola, mi nombre es Samuel Cáceres. El día de hoy tenemos un análisis de una serie que también es basada en un libro. Y cuéntanos, Samuel, ¿cómo se llama el libro y cómo se llama la serie? ¿Y qué piensas tú acerca de esta serie? Ya, el libro se llama No tengo voz que debo gritar y la serie se llama El asombroso circo digital, ¿no? Esta serie básicamente es como es una serie de terror psicológico que pone a nosotros como espectadores a reflexionar sobre las distintas dinámicas que existen dentro de nuestra mente y de cómo el sobrellevar nuestras emociones, nuestros procesos nos ayudan a convertirnos en mejores personas o vivir dentro de un ciclo vicioso de lamentos sin fin. Ok, excelente. Entonces, ahora me gustaría, aquí ven en la pantalla el nombre de la serie que vamos a estar analizando el día de hoy y aquí van a aparecer cada uno de los personajes. Samuel, háblanos acerca de los personajes y cómo tú crees que nos representan a nosotros. Bueno, existen 6 personajes principales, ¿no? Bueno, de hecho son 7, pero los 6 son las personas en las que estamos representados. El primer personaje es Ginger. Ginger es un hombre, es una pieza de ajedrez que está representada en la serie, ¿no? Es el rey, ¿no? Es un personaje que se lo trata como el loco del grupo y que creemos nosotros como espectadores que está demente. Sin embargo, a medida que pasan los episodios nos damos cuenta de que él puede ser mucho más de lo que aparenta y que tiene una mayor comprensión de la situación en la que se encuentra, ¿no? De la simulación digital en la que están atrapados. Luego tenemos a Ragata. Ragata es el segundo personaje y esta persona se caracteriza por ser una muñeca de trapo, lo cual sugiere que es una persona que muchas veces se deja pisotear o se deja pisotear o también manipular por los demás. Ella es la típica persona que busca complacer a los demás, pero que siempre tarda en ponerse a sí misma primero. Luego tenemos a Jax, que personalmente es uno de mis personajes favoritos. Jax es un personaje que aparentemente busca que los demás sean infelices, ¿no? Trata de manipular a los demás y de humillarlos todo el tiempo. Sin embargo,
Con el paso del tiempo nos damos cuenta de que Jax es realmente un personaje más complejo de lo que podemos ver. No es simplemente un tipo malo, es un personaje con un trasfondo más importante. Luego tenemos a Gangle, que es un personaje representado por la máscara de comedia y de tragedia, ¿no? Es el típico personaje que es con mentalidad de víctima y que todo el tiempo se encuentra en un estado de constante tristeza, ¿no? Básicamente vive en una depresión perpetua. Y mucha de su dinámica dentro de la serie es tratar de sobrellevar esa depresión y esa tristeza y poder ser genuinamente feliz. Finalmente tenemos bueno, para seguir tenemos a Subol. Subol es un personaje muy complejo que está compuesto de formas abstractas, el cual no tiene un género definido y que es el personaje más amargado, sin embargo, uno de los más racionales dentro del circo y que ve las cosas de forma objetiva. Y finalmente tenemos a Pomni, que es la protagonista. Pomni es la recién llegada al circo y es la persona que aporta una perspectiva fresca a la simulación en la que se encuentran y la dinámica y relaciones que hay dentro de la serie. Ok, excelente ese análisis de los personajes. Ahora me gustaría adentrarnos en algunos temas que he notado en la serie, como por ejemplo, cuando aparece Pomni dentro del circo digital, me gustó una referencia que podemos notar y es que se le da un nombre nuevo, ¿verdad? Se le da un nombre nuevo y justo estaba conversando con Samuel antes de empezar a grabar y le mencionaba de que para mí, desde mi punto de vista, esta serie nos da un tipo de antiparábola, una parábola. A través de parábolas, el Señor Jesucristo nos enseñó ciertas verdades del Evangelio que eran tal vez un poco difíciles de comprender. Las parábolas son historias, son narraciones por las cuales podemos aprender principios de valor eterno. Creo yo que esta serie es un tipo de antiparábola, por la cual también podemos aprender, pero que tiene una visión un poco distorsionada de las verdades que también existen. Por ejemplo, cuando Popni aparece dentro del circo digital, se le da un nombre nuevo. Sabemos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2 versículo 17, aquí lo tendremos en pantalla, menciona lo siguiente. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces, Samuel, ¿tú qué opinas acerca de esto? Yo creo que este hecho de que a Pomni se le dé un nombre nuevo cuando ingresa en el circo se lo puede vincular mucho con el plan de salvación y el evangelio, ¿no? Nosotros sabemos que al venir a la tierra olvidamos quiénes somos, ¿no? Y hay una frase particular que se da en el primer episodio, ¿no? En el piloto, cuando Kate menciona, nadie puede recordar su nombre una vez que entra en el circo digital. Entonces, al igual que los personajes olvidan su identidad, al venir a la tierra olvidamos nuestra vida preterrenal. Ya en Jeremías 1:5 leemos, antes que te formase en el vientre te conocí, ¿no? Y eso pasa, ¿no? En la serie, ¿no? Dentro del mundo real eran una persona, pero ahora que están en el circo adquieren una nueva identidad. Y finalmente me gustaría contar una cita del presidente Nelson en su conferencia general de abril del 2021 que dice, tú eres un hijo amado de Dios, no es casualidad que estés aquí, tienes un propósito eterno. Entonces, obviamente en la serie no tienen un propósito eterno, sin embargo, es interesante cómo los personajes en esta primera parte, en estos episodios, ellos van adquiriendo una función, un rol que desempeñar dentro del circo, ¿no? Y que uno va aprendiendo lecciones que los convertirían en mejores personas en una posible salida del circo digital, lo cual por el momento permanece desconocido. Excelente, muchísimas gracias Samuel por ese aporte y tiene mucha alusión. Algo que aportar del nombre nuevo en comparación, como les decía en esta antiparábola, es que el, en la serie se les es proporcionado un nombre al azar y este nombre nuevo que se les proporciona no tiene un propósito, ¿sí? Y en el libro también algo que se menciona es que eh, esta, ¿cómo podríamos llamarle? Computadora que los controla. Esta Es, inteligencia es artificial. como una inteligencia artificial que gobierna todo ese mundo. Les da nombres que muchas veces suenan ridículos
como para poder simplemente, no sé, Claro, burlarse de ellos, burlarse de ellos o que sea más difícil de o pronunciar, que que sea son más, como Nimdok en el sí, libro. como Nimdok en el libro. Entonces, en el Evangelio es un poco diferente. Se nos da un nombre nuevo, pero ese nombre nuevo tiene un significado mucho más espiritual. Como mencionaba la escritura del Apocalipsis, este nombre va a ser por el cual vamos a ser reconocidos. ¿Sí? Es un nombre que tiene un propósito espiritual para salvación. Entonces vemos cómo esta antiparábola nos presenta las dos caras de la moneda. Otra cosa que me pareció muy interesante que mencionó Samuel es de que dentro del Evangelio nosotros sabemos de que tuvimos una existencia preterrenal. Y nosotros al venir aquí a esta tierra tal vez olvidamos eso, pero mantenemos nuestra esencia divina, mantenemos nuestra identidad divina. Y al poder conocer el Evangelio, sabemos de que somos hijos de Dios, como mencionaste que decía el presidente Nelson, y eso me gustó mucho. Por ejemplo, aprovechando esto, hablo acerca de las bendiciones patriarcales. Tú tienes tu bendición patriarcal, ¿verdad? Sí. Yo también tengo mi bendición patriarcal y algo que se nos hace saber es de que nosotros aceptamos el plan de Dios, que nosotros somos hijos de Dios y que estamos aquí con un propósito. Pero en la serie, ellos llegan al circo digital, pero no tienen un propósito, no recuerdan su identidad. Y muchas veces pasa, ¿no? Cuando perdemos nuestra identidad, muchas veces perdemos algo que es muy valioso, porque nos ayuda a saber tomar decisiones. Si yo no sé de dónde vengo y no sé dónde voy, entonces tal vez las decisiones que vaya a tomar no vayan a ser las mejores. ¿Qué piensas de esto, Samuel? Sí, de hecho, quería aportar algo súper rápido y es que realmente me gusta este concepto que creo que hemos inventado para este video, o está inventado, el antiparábola, porque es curioso cómo en el plan del evangelio las cosas son de una forma, pero en el circo digital es completamente diferente, ¿no? Entonces, en nuestra vida terrenal, nosotros olvidamos nuestros recuerdos, pero el Señor nos permite es saber nuestra identidad como hijos de Dios. En el círculo digital pasa completamente lo opuesto. Ellos recuerdan su vida pasada, recuerdan que, por ejemplo, fueron contadores, trabajaron en bienes raíces, que, digamos, cursaron un curso de computación, pero no recuerdan su identidad. Entonces es una antítesis, ¿no? De lo que estamos acostumbrados. Y es realmente interesante. Sí, entonces yo creo que esto es más o menos como, es la diferencia, como utopía y distopía, son como contrarios de los cuales también podemos aprender. Por ejemplo, el presidente Brigham Young, él enseñaba que una de las maneras más fáciles o mejores de poder aprender son los antónimos, ¿sí? Son los conceptos opuestos por el cual nosotros podemos aprender. Por ejemplo, luz, oscuridad, bien y mal. Y de esta forma aprendemos conceptos que tal vez se nos hagan difíciles. Por eso creímos necesario poder hablar acerca de esta antiparábola, de esta serie, del asombroso circo digital. Algo interesante de esta serie que me gustaría hablar es el concepto de Dios que tenemos aquí en esta serie y podemos aprender igualmente de estos opuestos. Por ejemplo, en la serie, esta identidad digital, esta inteligencia artificial que los está gobernando, tiene un carácter muy diferente de lo que, y básicamente es como ella quiere ser Dios, aunque tal vez no puede, pero ese es como el propósito, ¿no? El poder ser el ser supremo que los está gobernando y torturando a ellos. Y vemos que es un opuesto del carácter realmente divino de Dios. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso, Samuel? Yo creo que existe una opinión diversa y dividida sobre lo que significa ser Dios, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la serie, ¿no? Que quizá está está fabricada o está creada por personas que no comparten nuestra fe. Sin embargo, ellos ponen a Dios como un ser que manipula a las personas por las cuales que están subyugadas por él o ella, ¿no? Entonces, en la serie se lo coloca a Dios como un ente que controla todo, que su propósito está vinculado a los personajes, pero que sin embargo carece de emociones humanas y no puede comprenderlas porque está limitada a su propia programación. Sin embargo, nosotros sabemos que en realidad nuestro Padre Celestial o Dios es un ser amoroso, ¿no? Que busca nuestro crecimiento y nuestra felicidad, mientras que esta inteligencia artificial busca completamente todo lo opuesto. Creo que para la inteligencia artificial en este libro y en esta serie, los personajes que están involucrados son títeres, títeres con los cuales puede jugar y puede desquitar su odio.
En cambio, el concepto correcto y verdadero que tenemos acerca de Dios es que su naturaleza es divina y es amoroso. Es un Padre que se preocupa y que el propósito realmente para nosotros que conformamos parte de este plan de salvación es que podamos llegar a ser como Él. Entonces, son dos opuestos de los cuales podemos aprender. Otro punto esencial que me gustaría tratar en este análisis de la serie es en cuanto a las distracciones y a la preparación. En segunda de Nefi podemos leer lo siguiente. Y los días de los hijos de los hombres fueron prolongados, según la voluntad de Dios, para que se arrepintiesen mientras se hallaran en la carne. Por lo tanto, su estado llegó a ser un estado de probación, y su tiempo fue prolongado, conforme a los mandamientos que el Señor Dios dio a los hijos de los hombres, porque Él dio el mandamiento de que todos los hombres se arrepintieran, pues mostró a todos los hombres que estaban perdidos a causa de la transgresión de sus padres. Lo cual esta escritura nos enseña que tenemos un tiempo para poder prepararnos para comparecer ante Dios. Entonces, lo que nos enseña esta escritura y la doctrina es que esta vida en la tierra es un momento de preparación para llegar a comparecer ante Dios y para poder tener un estado de salvación. En cambio, el propósito o el tiempo que estos personajes pasaron en este circo digital, básicamente era una distracción, ¿no? Kane, que era el maestro de ceremonias del circo, simplemente estaba preparando como aventuras para que ellos pudieran distraerse y no caer en la locura. Entonces vemos de que este es una visión de un mundo totalmente distorsionado. Es como les voy a preparar una aventura como para que no enloquezcan y para que pasen el tiempo. Pero no es así. En realidad sabemos de que estamos aquí con un propósito. Sí, de hecho es algo súper interesante y quería hacer una pequeña conexión con el Evangelio, ¿no? Durante el episodio 3, que es la mansión Mildenhall, hay una escena en la que cuando están dentro del sótano, que es una representación del infierno, ¿no? Por toda la oscuridad y el terror y las amenazas que están dentro de él, en la que Kinga, el personaje de la pieza de ajedrez, le dice a Pomni, a veces todo se siente sin sentido, pero no lo es. Decía, no si tienes a personas que se preocupan por ti. Entonces, a veces la vida parece sin sentido, pero Cristo le da el propósito a nuestro dolor por medio de su expiación, ¿no? Y es algo que me gustaría leer en la escritura de Alma 7 del 11 al 12 que dice, Él tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo para saber cómo socorrernos, ¿no? Y, y personalmente es interesante también, para terminar este pequeño comentario, la frase que dice la acotación que hace el elder Darlin H. Oaks en la conferencia general de abril del 2000, que dice, la expiación de Jesucristo da sentido y propósito a todo lo que hacemos. Sin ella, la vida carecería de un verdadero objetivo. Entonces esto contrasta con la visión del circo digital, ¿no? En las que el maestro de ceremonias al principio no es un ente necesariamente malvado, no quiere hacerlo sufrir a adrede. Sin embargo, las aventuras que propone, de hecho la propia Pomni lo dice en la serie, ¿cuál es el punto cuál es el punto de hacer todo esto, ¿no? Dice, ¿de qué sirve perseguir una meta una meta inalcanzable, ¿no? Que es salir, ¿no? Entonces, esta carencia de sentido es lo que eventualmente hace que los personajes lleguen a un estado de locura o como lo ha denominado la serie, la abstracción. ¿Y qué nos puedes decir en cuanto a la abstracción? Yo creo que desde la perspectiva espiritual podemos comparar la abstracción como la muerte espiritual. Porque la luz de Cristo y el Evangelio literalmente, nos dan vida, nos dan propósito y nos dan fuerzas para literalmente seguir en nuestras vidas con nuestras metas. Porque nuestro propósito general como hijos de Dios es regresar a la presencia de Dios, ¿no? Entonces en la serie Dios los tiene encerrados, ¿no? En su presencia que no es amena, no es agradable, ¿no? La abstracción es literalmente caer en una muerte espiritual en la cual somos como acechados por nuestro propio dolor, nuestras inseguridades, nuestras emociones fuertes y negativas. Eventualmente los personajes que son abstraídos en la serie son personas que no pueden expresarse, ¿no? Que han sido consumidos hasta tal punto que ya carecen de sentido y son enviados al sótano. Que, repito, en esta serie, el sótano, en esta serie se le hace mucha alusión al infierno, ¿no? O a las tinieblas de afuera. Excelentes comentarios, Samuel. Y un punto relacionado con la muerte y algo que podemos aprender en la doctrina, leemos en Alma capítulo 11, versículos 43 y 44.
El espíritu y el cuerpo serán reunidos otra vez en su perfecta forma. Los miembros, así como las coyunturas, serán restaurados a su propia forma, tal como nos hallamos ahora. Y seremos llevados ante Dios, conociendo tal como ahora conocemos, y tendremos un vivo recuerdo de toda nuestra culpa. Pues bien, esta restauración vendrá sobre todos, tanto viejos como jóvenes, esclavos así como libres, varones así como mujeres, malvados así como justos, y no se perderá ni un solo pelo de su cabeza, sino que todo será restablecido a su perfecta forma, o en el cuerpo, cual se encuentra ahora, y serán llevados a comparecer ante el tribunal de Cristo, el Hijo, y Dios el Padre, y el Santo Espíritu, que son un eterno Dios, para ser juzgados según sus obras, sean buenas o malas. Ok, entonces vemos de que lo que nos enseña esa escritura, que es acerca de que todos vamos a ser juzgados por nuestras obras, ya sean buenas o malas. Y me gustó el análisis que hizo Samuel en cuanto a la abstracción, ¿no? Que nosotros realmente podemos ser juzgados por lo que hayamos hecho y poder tener este estado. Pero, en fin, no hay que tenerle miedo a la muerte, ¿sí? Porque la muerte simplemente es un cambio de estado que vamos a pasar todos por ese cambio de estado. Lo que realmente importa es lo que hayamos hecho aquí en vida, nuestras obras. Para terminar, me gustaría finalizar con el pensamiento que tal vez mencioné un poco al principio, pero es en cuanto a, a esta antiparábola que lo que nos quiere presentar es un mundo donde realmente no hay un progreso, un mundo tal vez sin sentido, se podría llamar así. Y si nos vamos al libro de No tengo boca y debo gritar, nos habla acerca de básicamente una esclavitud, ¿sí? De esclavitud, de tortura, de una distopía digital totalmente fuera de lo común, bizarra, si se podría decir. Y tenemos la doctrina del Evangelio que nos enseña de que literalmente ese es un evangelio de felicidad. Y el hombre está aquí para ser feliz. Adán cayó para que los hombres existieran y existen los hombres para que tengan gozo. Entonces vemos estas dos fuerzas opuestas. Un mundo sin sentido, sin propósito, sin progreso. Y luego las enseñanzas de la doctrina de Dios nos enseña de que este mundo y nuestra vida y nuestra existencia tiene un propósito real. Y el propósito es llegar a ser como Dios. Y el propósito es llegar a ser felices. Y me quedo con eso. Samuel, unas últimas palabras que nos puedas decir en cuanto al pensamiento de la serie y de todo lo que hemos hablado. Creo que realmente a ustedes, espectadores, realmente les recomiendo que puedan siempre tratar de vincular el Evangelio con con el contenido que ven. Y especialmente creo que esta serie es una serie que vale la pena verla. No diría que es una serie para niños, a pesar de su arte caricaturesco. Sin embargo, creo que realmente la serie toca varios puntos que nosotros como espectadores nos podemos identificar, ¿no? Son personas reales, con problemas reales, con dudas reales, y realmente creo que todos estamos aquí para obtener respuestas y para poder, como mencionaste, obtener realmente ser felices, ¿no? Que es el propósito de todo. Sí. Y bueno, quedó muchas cosas tal vez en el aire, muchas cosas que tal vez no explicamos por el tiempo. Podríamos de repente en un futuro video analizar un poco más a profundidad las personalidades de los personajes, porque podemos sacar muchas de esas cosas. Por ejemplo, uno de los personajes no estaba a gusto con su cuerpo, ¿sí? Entonces, cada uno de los personajes creo que podríamos desarrollar algo así en el futuro. Igual déjenlo en la caja de los comentarios. Y asimismo, si desean que podamos analizar alguna otra película o alguna otra serie, o si les gusta este tipo de videos analizando películas y series, también pueden dejarlo en la caja de comentarios. Y bueno, esto ha sido todo. Espero les haya gustado. Y muchísimas gracias, Samuel, por acompañarnos en este episodio especial. Hasta la próxima. No olviden suscribirse y darle like. Chao.